¿Ya? Así, por ejemplo, acá en un suelo duro que se trabaja con la chaquitaglia, que es la herramienta, si se quiere, más sofisticada de los Andes, deja ver al mismo tiempo que hay algo en el desarrollo de acá que no hay en el desarrollo del viejo mundo. Cuando se quiere roturar el suelo duro, por ejemplo el altiplano, también los suelos duros en las alturas del Cusco, con la chaquetaglia, una persona sola no puede trabajar el suelo, sino en el mejor de los casos, por ejemplo en el altiplano, son 8 personas masculinas, por lo general porque se necesita una fuerza extraordinaria para trabajar en suelo duro con la chaquetaglia, que tienen que trabajar concertadamente, es decir, las 8 personas tienen que pisar la chaquetaglia al suelo para que entre al suelo, entonces todos juntos tienen que jalar la chaquetaglia para adelante para que se voltee el terrón, y es un tremendo trabajo que ustedes en algunos casos lo habrán visto, puede ser sustituido hoy por estos arados de vertedera. ¿Ya? El arado de vertedera puede trabajar fácilmente una superficie muy grande, mientras ese trabajo con la chaquetaglia en los Andes muestra la limitación de las herramientas agrícolas y al mismo tiempo un aspecto del desarrollo agrario en los Andes. El desarrollo agrario en los Andes es profundamente influenciado por la cooperación. La cooperación es algo sin el cual el desarrollo agrario en los Andes no podría funcionar. Es decir, especialmente en el sur andino, si se quiere más o menos, por ejemplo, acá de Ancash al sur, se requiere para la agricultura de secano, se requiere de una gran cooperación de familias, porque ninguna familia tiene 8 miembros entre 25 o 35 años que se necesita para la aplicación de la chaquetaglia, y recién cuando ha llovido la primera vez se puede ir al campo y voltear los terrones. Eso hace que el momento en el cual ha llovido en las alturas, que siempre hay una gran competencia entre las familias de quién es el primero que puede trabajar sus chacras volteando los terrones, porque se necesita la cooperación de varias familias y se necesita algo así como una organización previa al reclutamiento de las personas que cooperan en este proceso. Si no hubiera un desarrollo previo de los grupos de cooperación, no se podría trabajar con la rapidez necesaria para voltear rápidamente todo el terreno que se quiere cultivar. Y ahí tiene un segundo elemento, es decir, no solamente que se requiere del trabajo humano que tiene que cooperar entre varias familias, sino incluso se tiene que desarrollar antes del mismo proceso de producción las formas de reclutamiento de la fuerza de trabajo. Y si quieren ver, qué sé yo, más o menos de Ancash hacia el sur, las aldeas y la producción en la agricultura de secano, en todos hay sistemas de parentesco muy complejos, muy obligatorios, que permiten que las familias cooperen sin que se discuta mucho. Es decir, no hay tiempo para discutir quién trabaja con quién, sino empieza la lluvia y entonces automáticamente los grupos de trabajo se van al campo con gran rapidez, apenas caen las primeras gotas, para empezar a trabajar, porque es un periodo corto en el cual se puede cultivar con la chaquetaglia. Bueno, ahí estamos en lo mismo. Bueno,
ese es un tercer elemento en los Andes, en el desarrollo agropecuario, que como pueden ver, tiene poco que ver con el desarrollo agropecuario en el viejo mundo, porque este choclo aquí se desarrolla a partir de la misma base de planta, como los granos europeos o los granos de la China. Es la misma base natural, pero no se queda en ese tamaño chico de los granos, sino se sigue domesticando para que el producto crezca. Es decir, es básicamente el trabajo humano que hace posible el crecimiento de los productos, pero se trata de aumentar la cosecha domesticando más los cultivos, es decir, que la cantidad, simplemente si se tiene la mazorca acá, se ve que si viene solamente una plantita, es casi como un almuerzo, mientras si se toma de los granos europeos, se toma una mazorca, ni vale para el pan francés de la mañana, porque no alcanza. Es decir, una base del desarrollo agrario en los Andes es la domesticación. La domesticación lo que ha producido que a nivel mundial más o menos el tercio de todas las plantas cultivadas en el mundo sean logros de la agricultura andina. Es decir, un tercio de las plantas domesticadas, cultivadas, son domesticadas en los Andes. Y yo me acuerdo de mi trabajo en las aldeas campesinas, en realidad es un proceso no concluido. Es decir, en las aldeas hacen constantemente una cierta selección para que las plantas silvestres se desarrollen a formas más adaptadas a una cosecha rápida, con la mano, y no con grandes máquinas que permiten que se utilice prácticamente en todos los niveles ecológicos de los Andes, se utilice la naturaleza transformada por los procesos de domesticación que la gente lleva adelante a lo largo de los milenios. Es decir, también la edad del desarrollo agropecuario en los Andes o en América en general es unos 11, 12 mil años, es decir, es más o menos el mismo tiempo, pero como pueden ver, la dirección del desarrollo es completamente diferente. Es completamente diferente, es la domesticación, es la cooperación y el desarrollo de formas sociales de cooperación y también en algunos casos de cooperación no solamente de gente del mismo nivel, es igualitaria, sino algunas veces cooperación centralizada que permite que cooperen grandes grupos de trabajo. Por ejemplo, en el estado Inca, los Incas ponen a marchar a unos 200, 300, 400, qué sé yo, del altiplano a Cochabamba, para que cultiven ahí maíz, es decir, mueven la gente donde se puede cultivar el asunto y gracias al hecho que tienen una organización social que les permite hacer esto. Es decir, si se irían a esta Europa con sus instrumentos tan sofisticados y tratarían de reclutar, qué sé yo, 10 personas que cooperen en un proceso de producción, sería casi imposible, ¿no? Se podrían quedar en la plaza gritando todo el día, llamando a las personas, no las encontrarían. Mientras acá, sin pensar mucho, la gente ya sabe, yo ahora voy a trabajar con tales, en ese tipo de tarea, aunque el momento en el cual se tiene que actualizar el grupo de trabajo sea completamente casual por la caída de una lluvia,
ya lo tienen preparado en su organización social que eso funcione. ¿Ya? Es decir, la organización social se vuelve un elemento central del desarrollo agropecuario y esto hace que en los Andes la cooperación y la preformación de la cooperación en los grupos sociales se vuelva un asunto central para toda la organización social de las poblaciones. Sin esas preformaciones de cooperación en grupos familiares o todo tipo de grupos sociales es algo central para el desarrollo de la agricultura en los Andes. Bueno, y en eso de la domesticación pueden ver que no solamente persigue el tamaño de los frutos que se quiere cosechar, sino también la variación de los frutos que se quiere cosechar. Variación en muchos sentidos, no solamente en el color, como en este caso, sino, por ejemplo, en el tiempo de maduración. ¿Ya? Como se tiene que utilizar al máximo la fuerza de trabajo humano disponible, el hecho que se disponga de un maíz que madure en 90 días frente a un maíz que madura en 120 días es importante, porque la cosecha requiere bastante fuerza de trabajo y debe estar disponible. Entonces, el tener al lado de un maíz que madura en 90 días y un maíz que madura en 120 días es importante. Y por lo tanto, la domesticación no solamente va hacia el sabor o el color o lo que se quiera de las plantas, sino también va a el tiempo que las plantas necesitan para la maduración. Y por ejemplo en el Perú les va a llamar la atención la comida general en el Perú son los frijoles, especialmente en la costa, porque tienen el tiempo de maduración más corto que han podido alcanzar. ¿Ya? Es decir, todas las sociedades costeñas famosas pre-inca tienen como base de su alimentación los frijoles, porque han logrado que maduren en 70 días. Ya después de sembrado, después de 70 días se puede cosechar, y ese es un logro muy grande que permite cultivar incluso en terrenos donde el tiempo de irrigación es muy corto. ¿Ya? Eso nuevamente importa porque hay esta variación entre época húmeda y época seca, y de ahí se tiene que adaptar el crecimiento de las plantas a las características del clima. Por ejemplo, en el maíz, como estoy aquí con el maíz, ustedes saben que, por ejemplo, en la Isla del Sol o en la Isla Taquile, en el lago Titicaca y también en algunas zonas ribereñas del lago Titicaca se produce maíz, a pesar de que a la altura del lago Titicaca hay más o menos 200 días al año donde la temperatura cae por debajo de 0 grados. ¿Ya? Es decir, todo el crecimiento y la cosecha se tiene que llevar a cabo en 140 días y ese es algo que limita el maíz para crecer en alturas mayores, pero ahí entra nuevamente ese desarrollo de la domesticación, que en los Andes se tiene para cada altura una planta domesticada, y especialmente para la altura como el altiplano, plantas donde los frutos crezcan por debajo de la tierra. Se puede caer la primera helada encima
no destruye la cosecha, sino permite que el fruto siga creciendo debajo de la tierra, mejora, no, crece después un poquito nuevas hojas, pero debajo de la tierra los frutos crecen y eso hace posible que, por ejemplo, en el altiplano se pueda producir hasta 4.300, 4.400 metros de altura, que ya la cantidad de días de helada es muy alta, gracias al hecho que el fruto madura debajo de la tierra. Es decir, nuevamente, como pueden ver, el tener una papa es un asunto complejo. Primero, porque en las papas hay una gran variedad, que algunas se desarrollan con fines de ser adaptados a cierto ambiente, también se desarrolla para el gusto. Cómanse una papa holandesa producida con herramientas horrible, horrible, mientras en los Andes hay cualquier cantidad de papas. Todo tipo de papas. Como dice acá, en lenguas no cristianas, en los Andes hay 4.000 variantes de papa domesticada. ¿Ya? Es decir, abre un tremendo abanico de plantas para adaptar las plantas a tiempo de cultivo, a sabor, a tamaño, todo esto. Y ese es el desarrollo en los Andes. Y muchas veces pueden ver hoy en día que hay ONG que tratan de enseñar a la gente de cómo cultivar papa, pero lo que les enseñan básicamente es cómo cultivar papas holandesas o papas rusas, si se quiere, y no papas andinas. Bueno, ese es otro elemento del desarrollo agropecuario en los Andes. No solamente domestican las plantas, sino domestican la superficie terrestre. Es decir, sin el cambio en la superficie terrestre, en buena cuenta no se podría producir en los Andes. ¿Ya? Esa es una cocha al norte del lago Titicaca, que se llena en la época de lluvias casi hasta el borde, y conforme avanza la época seca, baja el nivel del agua en la cocha, y conforme baja el nivel de la cocha, la gente sigue al agua plantando para que no se malogren las raíces, para que tengan el agua a pesar de que ya es época seca. Es decir, ahí, por ejemplo, es irrigación en un sentido muy amplio, siempre hecho posible por un cambio, o si se quiere, una domesticación de la superficie de la tierra y también de la corriente del agua, que permite el desarrollo y la ampliación de los terrenos de cultivo. El lago de Texcoco es como el lago Titicaca, un lago que no tiene una salida al mar, ¿no? Es importante esto. Y por lo tanto, el agua en el lago de Texcoco es ligeramente salobre. Y una irrigación con agua salobre no resultaría beneficiosa, porque la mayoría de las plantas no se podría producir. Entonces, la gente de la meseta central mexicana han desarrollado unos diques en todo el lago de Texcoco, que no es muy profundo en la época prehispánica, y hacen que los afluentes del lago de Texcoco vayan por recintos apartados del lago a través de esclusas, de tal forma que el agua salobre queda finalmente en la parte norteña del lago de Texcoco, y en todo el resto se puede hacer el cultivo en chacras elevadas, que en México llaman chinampas, que son unos campos grandes,
muy útiles para todo el desarrollo civilizatorio centroamericano, mesoamericano, porque las chinampas permiten cultivar con una productividad muy alta, porque constantemente se saca el lodo que está al lado de las chacras elevadas, se pone sobre las chacras elevadas, y en esa mezcla entre el lodo y la tierra ya acumulada en unos recintos hechos de cestos, en realidad, crece realmente con una productividad muy alta lo que se cultiva, y al mismo tiempo se soluciona el otro problema, que es el problema que en los Andes no es tan fuerte, el problema del transporte. Es decir, se necesita, si se quiere tener una población urbana, se necesita el acarreo de productos a las ciudades para que los habitantes de las ciudades puedan comer. Y en realidad en Mesoamérica es mucho más complejo que en los Andes, porque en los Andes por lo menos hay la llama que puede llevar en caravanas los productos de una región a la otra región, mientras en México no hay. Todas las caravanas que había en el México antiguo eran caravanas humanas. Y se sabe que un humano que carga una cosa en unos 8 o 9 días ha comido lo que puede cargar. ¿Ya? Entonces es difícil hacer una ciudad, pero alrededor del lago de Texcoco hay cualquier cantidad de ciudades-estado incluso, como al final Tenochtitlan de los aztecas. Y estos pueden haber crecido gracias al cultivo general en chacras elevadas, esos chinampas, y al hecho que la cosecha de las chinampas se puede cargar a botes, y los botes pueden irse directamente al mercado. ¿Ya? Por ejemplo, en Tenochtitlan había un mercado donde llegaban cada 10 días unas 100,000 personas con sus productos, con sus botes, para comercializar los productos agrarios. Es decir, no era difícil alimentar la población, especialmente la meseta central, pero ya donde no había una posibilidad de llevar los productos en botes, era mucho más difícil. Entonces en México, por ejemplo, hay chacras elevadas, las más sofisticadas en la meseta central, por ejemplo con los aztecas. Quizá vale la pena también mencionar a los españoles en ese contexto. Los españoles, cuando llegan a Tenochtitlan, no entienden todo ese sistema, ¿ya? De convertir el agua del lago en agua dulce, donde la base es agua salobre, ¿ya? A través de diques, esclusas y una organización muy concertada para que el agua salobre se quede en una parte norteña del lago de Texcoco. Y los españoles más bien piensan que son como puentes, como aceras por las cuales pueden irse a Tenochtitlan para conquistar la capital azteca, ¿ya? Y eso hace en el primer intento de los aztecas de deshacerse de los españoles, produce lo que se llama la Noche Triste en las crónicas españolas, porque la gente simplemente saca las tablas que hay encima de las esclusas en los diques, y los españoles que están huyendo de Tenochtitlan se caen al lago. Y les debe haber fastidiado tanto el hecho de ese tipo de agricultura, más el hecho que ellos sí traen animales de carga a México, que al final de la colonia simplemente desaguan el lago de Texcoco, y hoy solamente la parte muy sureña del lago de Texcoco ha quedado con chinampas, pero es más ya como para turistas, mientras todo el sistema de todo el lago se ha erradicado porque los españoles han desaguado
han desaguado el lago de Texcoco, es decir, hoy está en buena parte en lo que era superficie de cultivo, si se quiere, en la meseta central mexicana, hoy es el sitio donde está la Ciudad de México. ¿Ya? México en realidad está construida en el suelo del lago de Texcoco. Bueno, esto nuevamente a las chacras elevadas acá en los Andes, esa es por el lago Titicaca. Como digo, no solamente acá hay chacras elevadas, sino en México, incluso en América del Norte, por la desembocadura del Mississippi. Los mayas, especialmente los mayas de la época clásica, tienen chacras elevadas. En Colombia hay, a lo largo del río Magdalena y del río Cauca, hay chacras elevadas. En Ecuador hay, a lo largo del río Guayas, chacras elevadas. Es decir, es un método difundido en todas las Américas porque es muy útil. Y según las regiones se utiliza con fines y también procedimientos algo diversos. El caso más complicado les he mostrado con los chinampas en México. Eso es el tipo de chacra que se hacía en la época de Tiwanaku, y Wari, como llaman esa época, por el lago Titicaca, que después desaparece. Es decir, las chacras elevadas en la región del lago Titicaca desaparecen ya por el siglo XII. Es decir, antes de que lleguen los españoles. No son los españoles que destruyen esto, son los arqueólogos que descubren esas chacras elevadas y hacen ensayos con las chacras elevadas, tanto en Bolivia como en el Perú. Y los mismos campesinos, que son los trabajadores ahí para los arqueólogos que tratan de reconstruir cómo se cultivaba en el altiplano en la época de Tiwanaku, los campesinos que trabajan para ellos se dan cuenta que eso es un sistema que aumenta la productividad en la altura de gran forma y a consecuencia de esto, sin ayuda de alguna ONG o algunos benefactores de otro tipo, ellos copian ese sistema y lo reintroducen alrededor del lago Titicaca. ¿Ya? Y aquí se puede ver un poquito la gracia de esto, es decir, ahí pueden ver las chacras elevadas, donde dice suelo fértil o alimentación hídrica. Es decir, por una parte entra el agua donde crece el maíz de este lado, que es como un canalcito, en el cual es interesante, crecen algas. Las algas se pueden sacar y poner encima de la chacra elevada y con esto aumenta la fertilidad del suelo y no solamente tiene una función ahí de llevar el agua a las chacras elevadas, sino también tiene una función térmica, que quizás es la más importante. Es decir, en esos días que ya vemos, durante el día hay un calor muy grande y en la noche la temperatura baja fuertemente y puede bajar por debajo de cero y simplemente el agua en los canales entre las chacras elevadas se calienta durante el día, ahí está estancada a una temperatura más o menos alta, 20-25 grados, y cuando llega la noche se enfría lentamente el agua y empieza a calentar las chacras que están al lado. Y eso tiene como consecuencia no solamente que en las chacras elevadas se pueda producir maíz, por ejemplo, a la altura del lago Titicaca, sino tiene la consecuencia de que el periodo en el cual se puede producir es mucho más largo
que en los terrenos sin chacras elevadas. Pero las chacras elevadas recién son introducidos al altiplano más o menos 800.000 antes de Cristo y desaparecen, como digo, 1200 después de Cristo. Se abandona y probablemente ya la gente de Tiwanaku lo había traído a las tierras bajas de América del Sur, donde hay muchos sitios donde hay chacras elevadas. Con funciones diversas. En ese caso, quizá por el altiplano, la función térmica es la principal función de las chacras elevadas, o waru, como le llaman, porque, digamos, no solamente permite alargar el ciclo de crecimiento, sino depende de la temperatura de la superficie, cuando rápidamente crece una planta. Es decir, si se puede elevar la temperatura media, entonces la productividad es mucho más alta. ¿Ya? Entonces los waru tienen la gracia de no solamente aumentar la productividad, sino la productividad por el sistema de irrigación muy especial, sino también tienen la calidad de que la productividad por superficie es mucho más alta en los waru que en la parte de cultivo de secano nomás. Bueno, eso para ustedes no es ninguna cosa extraordinaria, es lo mismo, es decir, de alguna manera se cambia la superficie terrestre, completamente se domestica la superficie terrestre. Ese es el desarrollo agropecuario en los Andes, se domestica las plantas, se domestica la superficie terrestre. Y acá con los andenes pueden ver que permite crear superficies de cultivo en vertientes muy inclinadas que sin estas terrazas simplemente serían llevadas por la lluvia hasta el fondo del valle, porque ese es el problema constante, que en realidad originalmente hay una superficie de plantas más densa en las vertientes andinas. Entonces cuando se empieza a utilizar las vertientes andinas para el cultivo, se tiene que crear un sistema para que las lluvias no se lleven en un huaico la tierra al suelo, y ahí las terrazas son el elemento más importante. Es decir, hay muchas terrazas en el mundo andino que no se construye para la irrigación, por ejemplo, sino se construye simplemente para que el suelo no se vaya al valle en el momento en el cual cae la lluvia. Ahora, como pueden ver en este caso, el desarrollo andino permite que el mismo sistema de terrazas se utilice para la producción de productos no vegetales. Es decir, en este caso en maras, pueden ver que son las mismas terrazas, los mismos canalcitos que llevan el agua a las chacras, solamente que el agua que se lleva a las chacras es agua salada de una fuente que hay más arriba, que se lleva a las chacras, se cierra prácticamente el caño, la esclusa que hace que entra agua a la superficie de la terraza, y eso en la época seca permite que se evapore la humedad, y al final de la época seca se puede cosechar sal. ¿Ya? Es un gran invento en realidad para producir sal, y probablemente tenía que ver con el interés andino que interesa a algunos de los presentes acá, de relacionarse con la selva, porque en la selva hay una falta constante de sal. Incluso en el siglo XVIII, principios del XVIII, hacen rebeliones cuando cierran a la gente la selva, el acceso a la sal
en la montaña y si piensan un poquito cómo los incas hacían intercambio con la gente de la selva, lo hacían intercambiando, entre otras cosas, sal de la sierra con los pueblos de las tierras más bajas, porque allí hay una falta total de sal y hay una gran demanda de sal. Entonces, poner ese sistema como en Maras de cultivar sal, ¿ya? Cerca el camino que permite irse hacia el este, hacia la montaña, no es ninguna casualidad, sino está ahí porque es la base, o casi una base muy importante para todo ese intercambio entre los incas y la gente de la montaña y la gente de la selva. Bueno, no, eso es simplemente para terminar lentamente, mostrando por una parte los incas y por otra parte los collas, que se juntan como dos grupos sociales muy diferentes, que en realidad también son complementarios, como ustedes saben. Se hace intercambio entre la zona del Cusco y la zona del altiplano, y un señor Coya se junta con un señor del Valle del Cusco para festejar prácticamente el año agrícola, si se quiere, ¿no? En parte están ahí con instrumentos agrícolas. Y eso al mismo tiempo es una imagen, como esa también, es lo mismo, es decir, un Coya con un quechua de la región del Cusco, que se juntan, es la base de la cooperación, la base de la cooperación, incluso la expansión del Estado Inca. Es decir, sin los Coya, los Incas difícilmente hubieran podido conquistar los Andes hasta el sur colombiano o el norte ecuatoriano, y esto en buena cuenta se desarrolla en un sistema en el cual esto lo que dije, la organización social previamente establecida y también la organización jerárquica de grandes grupos de trabajo que los incas llevan a su máxima expresión, es también parte de ese proceso largo de desarrollo agropecuario que va por un camino completamente diferente. Si se quieren, en ese tractor cosechador muy complejo, jalado por un tractor, en la agricultura del viejo mundo es algo así como la culminación del proceso. Mientras en los Andes, los incas en cierto grado son la culminación del proceso, un proceso que lleva a utilizar todos los ambientes naturales en los Andes y utilizar para eso los métodos de organización social, de cooperación social, de guiar grandes grupos de trabajo coordinadamente hacia la producción social, es la culminación de ese proceso largo en los Andes. Pueden ver que es bien diferente, es decir, si quieren, hasta el momento de hoy, ¿ya? Hasta el momento de hoy, esa diferencia entre el viejo mundo y el nuevo mundo de alguna manera subsiste. Busquen en el Perú una fábrica de herramientas complejas, busquen una fábrica de tractores, no la van a encontrar, busquen fábricas para herramientas complejas para cosechar, no hay. ¿Ya? Aquí han seguido por camino antiguo, como también en el viejo mundo siguen por camino antiguo, pero es completamente diferente. Es decir, la diferencia entre el viejo mundo y el nuevo mundo es de hecho se empieza a acentuar, a marcar profundamente a partir
de la invención y el desarrollo de la agricultura. Empieza de manera diferente, lleva por un camino completamente diferente en la relación, por ejemplo, entre ciudad y campo. En Europa básicamente, o en Asia también, ciudad productora de herramientas y campo los que reciben las herramientas y pueden aumentar su productividad a partir del trabajo en la ciudad, mientras en los Andes la diferencia entre campo y ciudad es, en última instancia, la diferencia entre campesinos por un lado y gente que organiza la población agropecuaria gracias a todos esos métodos que se han desarrollado a lo largo de los milenios y en ese sentido el Estado Inca es la culminación, pero de ninguna manera el fin de ese desarrollo que empieza hace 11, 12 mil años y quizá los que tratan de transformar la agricultura acá deberían tomar en cuenta un poquito que no solamente están dentro de un sistema de agricultura en general, como implica la palabra, sino de hecho es la culminación de un proceso civilizatorio de larga duración, bien diferente, y por lo tanto el traslado de elementos de uno a los otros es complicado y algunas veces difícil. Por ejemplo, cuando los prusianos en el norte de Alemania querían introducir la papa que venía de los Andes, los campesinos no querían porque primero no tenían máquinas para esto. Todavía no se había desarrollado las máquinas. Entonces los prusianos desarrollan primero unas máquinas para sembrar papa y después para cosechar papa y los campesinos a pesar de eso querían seguir produciendo granos con sus métodos antiguos. Entonces los prusianos medio militaristas pusieron al lado de cada campesino un militar para que le obliga a cultivar papa, porque querían introducir a la fuerza ese logro de la cultura andina y los campesinos simplemente lo aceptaron recién si ponían un soldado al lado que le obligaba a cultivar la papa. Y es interesante ver después el desarrollo de herramientas para cultivar y cosechar papas y plantar papas que se vuelven muy importantes, como dije ya, con el vodka en Rusia. Sin este desarrollo y sin la combinación del desarrollo, no sería posible. Es decir, en ese caso, la introducción de la papa es de alguna manera una base para la posibilidad de una agricultura en Rusia y también en parte en Europa Occidental que permite un desarrollo especial, permite también que se crea ciudades gracias a la productividad más alta que nuevamente tienen, no tanto por el tamaño de la papa, sino por tener herramientas rápidamente desarrolladas que permiten sembrar, cosechar, todo lo demás de las papas, hasta convertirla en un líquido que se tiene en botellas para calentarse en la noche. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado.